Qué bueno que estás acá en casa este día. Estoy contento de poder compartirte la palabra. Cada domingo es un privilegio para mí poder compartirte la palabra de Dios. Y seguimos en esta serie llamada Aquí y Ahora, donde estamos aprendiendo acerca del reino de Dios, de la cultura del reino de Dios, de la mente de Cristo y cómo traer el reino de Dios a la tierra, ¿sí? Porque sabemos que el reino de los cielos está aquí. Muy bien, pon tu mano en tu corazón ahí donde estás, sí, ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la sesión de hoy, sesión número 6, entendiendo el reino de Dios como un país, como una república. Creo que el tema de hoy nos compete a todos y es un tema que es importante para pues los países del mundo y principalmente para nuestra nación, que es el reino de los cielos. El título de hoy es la economía del reino. ¿Lo puedes decir fuerte conmigo? La economía del reino. Fíjate que creo que es un tema que todos deberíamos de tener, creo que dominado, o que pudiéramos estudiar continuamente, que los hijos de Dios debemos ser ejemplo, familia, de buena administración. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos los hijos de Dios deberíamos de ser ejemplos de buena administración. Dios se honra cuando a sus hijos les va bien y Dios se honra cuando tú y yo administramos bien. Y para administrar mejor debemos entender algunas cosas. Una de ellas es que todo proviene de Dios, ¿sí? Todo es de Dios. Nuestras fuerzas, nuestras capacidades, aún hablando de los temas de las riquezas del mundo, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Igual lo que sustenta nuestras economías, que es el fruto de la tierra, el sol, el oxígeno, todo es de Dios. Y si tú y yo podemos administrar algo de fuerzas, recursos y tiempo, es porque Dios nos lo ha dado, ¿sí? Y con base en este principio, entendiendo que todo es de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? A ver, los de atrás. Gracias. Estamos de acuerdo en que todo es de Dios, ¿verdad? Entonces, si entendemos que todo es de Dios, entonces debemos entender que lo que estás administrando no es tuyo, ¿ok? Que estamos administrando algo que Dios nos dio en nuestras manos. Y con base en este principio, también debemos entender que si Dios es dueño de lo que administramos, Él nos va a pedir cuentas de cómo administramos nuestros recursos. Por eso hablar de buena administración, hablar de economía, creo que es algo que deberíamos de tocar en repetidas ocasiones. Sé que el tema del dinero resulta ser complicado y más dentro de una iglesia, pero nuestro mayor interés, escucha esto, porque quiero que nos quede claro, el mayor interés de Adulam, de sus pastores y de sus líderes es que a ti te vaya bien, ¿ok? No queremos sacar un beneficio de ti, no queremos vivir de las personas. Al contrario, todo lo que hacemos es para tu beneficio. Queremos que tú seas prosperado, queremos que tú seas bendecido, queremos que tú vivas el plan y el propósito de Dios. Queremos, anhelamos, y Dios junto con esta declaración, que a ti te vaya bien, ¿ok? Queremos eso. Y dentro de este deseo pues fluye el tema del día de hoy. Sí, mira, entendiendo el reino de los cielos como una nueva mente, creo que lo hemos estado aprendiendo en estas semanas, entendiendo el reino de los cielos como una nueva mente. Di conmigo: el reino es una mente sin miedo. Entonces ahí empieza el reino de los cielos. Porque tristemente, familia, la consecuencia que vivimos después de la caída fue una consecuencia económica, ¿sí? La caída empezó con un cambio a nivel mental. ¿Qué se sembró en la mente del ser humano? Miedo. Y te lo explico así. En el jardín del Edén había un árbol que la Biblia le denomina el árbol del conocimiento. Escucha, era un árbol que otorgaba conocimiento. Dice, el árbol del conocimiento, ¿de qué? Del bien y del mal. Ok, al momento que Adán y Eva consumen este fruto prohibido, lo que cambia es su mente. Ahora Adán y Eva tenían la posibilidad no solo de
pensar en que algo bueno podía pasar, sino que ahora podían pensar en que algo malo podía pasar. Por eso el árbol es el conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Ahora, para afirmar este concepto, fe es tener la seguridad de que algo bueno va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Sí, verdad? Fe, estoy seguro de que todo estará bien, algo bueno va a pasar. Eso es fe. Ahora, miedo es fe, pero en el reino opuesto. Porque miedo es estar seguro que algo malo va a pasar. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo acá conmigo? Es así de relevante lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva no tenían el concepto, la concepción de que algo malo pudiera pasar. Por eso nuestra lucha de esta temporada es decidir si vamos a pensar que algo malo va a pasar o si vamos a decidir que Dios tiene planes de bien para mí, que Él es mi pastor y nada me faltará, planes de bien y un futuro lleno de esperanza. Porque si sabes preocuparte, también sabes tener fe. ¿Ok? Entonces, todo empezó así, con miedo. Empezaron a concebir la idea de un daño, de un posible daño. El miedo provoca una reacción. Di conmigo, pecado. El miedo nos lleva a vivir o una reacción que es el pecado. Ahora, el miedo a la escasez que tenían Adán y Eva, obviamente no había escasez en el jardín del Edén. Había una riqueza impresionante. Y escucha esto, tampoco hay escasez en nuestra actualidad. En el mundo, familia, hay más que suficiente para todos. ¿Sí? No sé si tú sabías, pero el hemisferio occidental desperdicia comida para alimentar a todo el mundo. Y si eres humilde, tú también lo haces. Ay, se echó a perder, a la basura. ¿Sí? Ay, no me gusta, a la basura. Ay, es que prefiero esta comida que esta comida. Mira, tú y yo, en lugar de estar preocupados por qué comer, estamos preocupados porque no nos engorde lo que comemos. ¿Te fijas qué tanta abundancia hay? Mira, estaba viendo un video esta semana y ya ves que en la última temporada México ha recibido muchos migrantes, ¿verdad? Que no es algo que debería de molestarnos. Es nuestra oportunidad de bendecirlos, ¿sí? Es nuestra oportunidad. Entonces, estaba viendo este video de un joven que recibe a su papá de Cuba. Su papá llega de Cuba. Su papá, dice el video que tiene 68 años. Y me disculpo porque en los primeros servicios dije un viejito de 68 años y se me ofendieron. Entonces, disculpe usted. Un jovenazo de 68 años, ¿verdad? Jovenazo de 68 años. Su hijo lo rcibe en un aeropuerto acá en México y ya se dan un abrazo y bien bonito el recibimiento y todo esto. Pero su papá en 68 años nunca había salido de Cuba. Y le dice: papá, al primer lugar al que quiero llevarte es a un supermercado de acá de México. Y lo lleva a un supermercado, o sea, de X, no sé cuál de todos los mercados y los supermercados que tú y yo visitamos y que son tan comunes para nosotros. Pero este señor, cuando entra al supermercado, empieza a llorar solo, escucha, solo con observar el área de frutas y verduras. Y se acerca y toca así los tomates y las cebollas y la sandía y empieza. Dice, en 68 años, dice, yo jamás había experimentado esto, jamás había visto eso. O sea, pasa por los pasillos y se asombra cómo los anaqueles están llenos de pan y de galletas y de cereales y de leche y de tantas cosas. Y él, toda su experiencia en aquel supermercado fue como un niño en una juguetería. Es algo que él en 68 años no había experimentado. Y en ocasiones, familia, para nosotros pasa tan desapercibida esa bendición. Para nosotros pasa tan común la bendición de tener todo en esa abundancia. Y vuelvo al punto. Hay más que suficiente en el mundo para todos. Y había más que suficiente en el mundo del Génesis. Pero algo ocurrió. No había pobreza. ¿Estás acá de acuerdo conmigo? Pero Adán y Eva conciben el miedo a la escasez. Empiezan a pensar, ¿y si me hace falta en el futuro? Entonces el siguiente paso del miedo es
el pecado. ¿Cuál es el pecado? El egoísmo. Ellos empiezan a acumular más de lo que es justo. Empiezan a quedarse con porciones que no necesitaban. Empiezan a quedarse con más de lo que ellos necesitan. Entonces su actitud de pobreza, de egoísmo, trae una maldición, que es la pobreza. ¿Te fijas qué fuerte es esto? Cómo el miedo nos lleva a actuar en pecado y el pecado produce maldición. La pobreza, familia, es una maldición y no viene de Dios. Escucha, tampoco viene del diablo. Sí, porque le echamos la culpa de todo, ¿verdad? El diablo me está zarandeando. No te está zarandeando. Muchas veces son consecuencias de cosas que no hemos resuelto, que no queremos cambiar. Y en este caso, obviamente, el egoísmo cambió el mundo en el que vivían. Cambió la economía perfecta. Esta economía perfecta, yo te lo he dicho, en el reino de los cielos no hay escasez, no hay recesión, no hay crisis, no hay devaluación. Ahí hay un derroche de riqueza impresionante. Pero hay un principio en el reino de los cielos que tú y yo deberíamos de volver a retomar. ¿Sabes qué es? La bendición es para todos. Y si Dios me permite a mí administrar bendiciones para que yo pueda bendecir también a otros. Te voy a leer un verso, que es el verso base, parte de lo que te explicaba hace un momento. Génesis 3, del 17 al 19, dice así. Esta es la consecuencia, ¿te acuerdas? Miedo, pecado y luego hubo una maldición. Y aquí está, dice: por cuanto has comido del árbol del cual te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si te fijas, Dios solamente anuncia lo que Adán y Eva ya habían provocado con su desobediencia. O sea, no fue Dios mandándoles esa consecuencia, sino que solamente les estaba anunciando algo que ya iba a ocurrir porque ellos dejaron entrar la mentira en su corazón y en su mente. Y viene acá, y esto sí es una maldición, es la maldición del trabajo, ¿sí? Qué triste, comerás con dolor, te va a costar mucho trabajo ganarte el pan, y es la maldición del trabajo y la maldición de la escasez o la pobreza. Y esto viene a causa del miedo, del egoísmo que en ocasiones vivimos. Y te lo decía hace un momento, hay más que suficiente para todos, pero necesitamos aprender a ser personas generosas, ¿ok? En todo sentido. Y creo que esto abarca, porque creo que en ocasiones usamos este pretexto de, es que yo soy el que está padeciendo escasez, pastor. Yo soy el que necesita ayuda. ¿Cómo voy a salir yo a ayudar si el que necesita ayuda soy yo? Pues en el reino de los cielos, familia, la mejor estrategia para ser prosperado es la generosidad. Sigue siendo este mismo principio y volver al estado original. Mira, te quiero explicar algo dentro de, históricamente hablando, qué ocurrió también. Ahorita te expliqué qué ocurrió a nivel interior. Como del miedo pasó al egoísmo y del egoísmo a la pobreza, ¿sí? Pero te voy a explicar en términos prácticos qué ocurrió a nivel económico. No sé si sabes, pero soy economista de profesión y me encantan estos temas. Antes, o en el jardín del Edén, el principio de la economía prácticamente era la recolección. Sí, hasta tú lo puedes ver en los libros de historia. Las primeras civilizaciones humanas se sustentaban a través de la recolección y la caza. ¿Sí? Cazaban y recolectaban. O sea, ellos dependían totalmente de lo que Dios les daba, ¿sí? De los frutos naturales, todo era de todos. Nadie decía, este árbol es mío, nadie arranque ninguna manzana de ahí porque nadie, o sea, lo que la naturaleza daba, todos recolectaban, todos repartían, iban y cazaban en equipo, y luego repartían la carne. No la podían guardar, no había refrigeradores, no había nada de eso. Hay que repartirla y hay que comerla. Y este principio de todo es de todos y al mismo tiempo todos compartimos todo, provocaba una civilización en verdad diseñada como Dios siempre la había querido. Tal vez sin edificios y tecnología, industria y todo esto, pero el principio detrás de esa economía era la que funcionaba. Ahora, tú observas cómo migramos de la recolección y la caza, migramos a la agricultura y la ganadería.
Abel se convierte en un ganadero y Caín se convierte en un agricultor, ¿sí? Entonces Adán y Eva representan, lo vamos a decir así, la recolección y la caza, ¿ok? Y Caín y Abel representan la agricultura y la ganadería. Ahora, esto de la agricultura y la ganadería trajo algunas consecuencias fuertes, porque el egoísmo creo que se hizo aún más grande, porque ahora podíamos decir, es que es mi tierra, es que yo la trabajé, es que es mi fruto, es que no te metas con lo que es mío, es que esto es el fruto de mi trabajo. Y es lo que leíamos ahorita, te va a costar mucho trabajo comer. Pero no era simplemente porque la tierra iba a dejar de producir, era por la actitud con la que ahora el ser humano empezó a hacer las cosas. Si te fijas, dice, vas a comer con dolor y te va a costar mucho trabajo el sustento, ¿sí? Te va a costar mucho trabajo salir adelante, te va a costar mucho trabajo, porque al concebir el miedo, familia, nuestra actitud ante la vida cambia, ¿ok? Y en la agricultura y la ganadería empezaron a experimentar aún más miedo, porque dentro de estos dos oficios hay tantas cosas que no dependen del agricultor: el sol, el agua, el viento, el clima y tantas cosas. No sé si recuerdas que hubo algunos años heladas acá en la 12 de Hermosillo, y hubo hectáreas y hectáreas que se echaron a perder por el mal clima. Entonces empezamos a concebir aún más esta situación de tener que trabajar para comer, comer para vivir y vivir para trabajar. Y es un ciclo interminable que el ser humano ha vivido por milenios, ¿sí? La maldición del trabajo, aunque el trabajo no es una maldición, nosotros la hemos convertido en una maldición por la actitud con la que trabajamos. Ahora, no solamente quiero plantearte el panorama así terrible, ¿verdad? De hoy sí, la escasez y el egoísmo y tantas cosas. No, quiero traerte la solución, o qué es lo que la Biblia nos enseña como herramientas para cambiar la situación. Te lo voy a poner en pantalla. Este es el corazón del mensaje del día de hoy. Dice así: la generosidad y el contentamiento rompen la maldición de la tierra y del trabajo. Ahora, mira, esto es muy importante entenderlo, porque si vemos lo que leíamos ahorita en Génesis, comerás con dolor y te va a costar mucho trabajo ganar el alimento, pues ahora tenemos una nueva virtud, que es trabajar con contentamiento y dar con contentamiento, ¿ok? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sí estás acá conmigo? Y mira, en la vida todos vamos a estar de acuerdo aquí. En la vida todo es gastar, ¿sí o no? Todo es gastar. Esta frase yo la he escuchado tantas veces. Es que en la vida todo es gastar, todo siempre es gastar. ¿Sabes qué? Es lo normal, porque el gasto de uno es el salario del otro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que como hijos de Dios debemos aprender? Necesitamos aprender a producir con alegría y a gastar con alegría, ¿ok? Otra vez te lo voy a decir. Necesitamos aprender ¿a qué? A producir con alegría y a gastar con alegría. Por ejemplo, la Biblia dice que todos los que trabajamos, dice, no trabajes para tu jefe terrenal, dice, trabaja como para Dios. Qué fuerte es eso. Y luego todavía, trabaja con una buena actitud como para Dios y no para los hombres, porque dice, porque de Dios viene tu recompensa. O sea, hay gente que me ha dicho, es que yo no trabajo mejor, pastor, porque no me pagan mejor. Te tengo una frase, no va a aparecer en pantalla, pero que quede en tu corazón. Un trabajo bien hecho habla bien de ti, y un mal pago o un buen pago habla bien o mal de tu patrón, de tu jefe. ¿Usted está acá conmigo, verdad? O sea, que te paguen bien o no refiere a ti, no te define a ti. Pero estoy seguro que cuando una persona hace más de lo que le pagan por hacer, tarde o temprano la recompensa que viene de Dios llegará a su vida, porque Dios nunca se queda con nada. Este texto es claro cuando dice, de Dios viene tu recompensa. Mira, tu jefe solo te puede dar dinero.
Pero Dios puede recompensarte, darte bendición, darte salud, promoverte, conectarte con un mejor trabajo, darte un mejor emprendimiento, darte creatividad para nuevos negocios. Él es el que lo puede hacer y Él sabe hacerlo. ¿Y sabes qué? Él quiere hacerlo. La Biblia dice que Él nos da la capacidad para hacer riquezas. Y esto, familia, es sin discriminar. Dios no dice a los licenciados nomás, si no estudiaste, no. ¿Verdad? Tampoco dice a los de apellido. Los que tengan apellido, no voy a decir los apellidos porque ya los dije en las otras sesiones y luego me meto en problemas, ¿verdad? Pero si tienes un apellido común, olvídate. No, Dios no dice eso. Tampoco dice, Dios no hace distinción de género. Solo a los hombres les va bien, a las mujeres tampoco. No hay, en este punto Dios no discrimina a quién bendecir. Dios lo hace por todos. Dios nos da la capacidad de hacer riquezas. Ahora, esta capacidad, familia, viene en gran medida de la actitud con la que producimos, pero también de la actitud con la que gastamos. Porque, mira, tú tienes que verlo así. Yo te lo decía ahorita, tu gasto es el salario de alguien más. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Cuando tú vas y pagas el súper, tienes que hacerlo primero agradecido con Dios. Porque Dios te permitió hacer súper una semana más, una quincena más, dependiendo de cómo lo hagas. Pero después de eso, debes estar feliz porque estás recompensando tu propio esfuerzo. Y después debes estar feliz porque a través de ese gasto estás bendiciendo a esa cajera o a ese cajero, al administrador, al gerente, al de almacén, el de anaqueles, el proveedor del proveedor. Y estás bendiciendo a todas las personas de una línea de producción, a todas las personas de la línea, desde la materia prima hasta que llega a tu mesa. Cuando tú gastas con alegría, y escucha, esto hace toda la diferencia. Porque hay personas que gastan con enojo, ¿sí? Y ese gasto con enojo sigue produciendo en su interior la maldición de la que te hablaba al principio. Miedo que hace que vivamos en egoísmo y egoísmo que hace que vivamos en escasez. Pero cuando tú gastas, primero trabajamos con alegría, ¿sale? Mira, muchas veces podemos señalar el trato injusto de un jefe, ¿verdad? Y todas las redes sociales están llenas de eso y yo sé que hay mucha injusticia en los trabajos, yo lo sé, ¿sí? Yo entiendo eso. Pero también he visto muchos empleados que son injustos con su trabajo. Sí hay jefes que roban, pero también hay empleados que lo hacen. Y qué triste es eso. Y escucha, te lo quiero reiterar, trabajamos para Dios. No importa lo que estemos haciendo, trabajamos para Dios y la recompensa viene de Él. Y Él siempre promueve a aquel que da la segunda milla. Tal vez tu jefe no lo está viendo, pero Dios sí. Y eso es hermoso, familia, ¿ok? Eso es hermoso. Entonces, vuelvo al punto de producir con alegría, ¿sí? El trabajo que tengas, no lo maldigas, ¿sí? Ay, otra vez es lunes, mañana, con toda la actitud, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Dios, gracias por mi trabajo, gracias por las fuerzas, gracias por las capacidades, gracias, dar lo mejor de ti, porque a fin de cuentas estás dando algo, estás dando tus recursos, tu vida, tu tiempo, tus capacidades. Ahora, cuando gastes, hazlo de la misma manera, agradecido con Dios, ¿sí? Agradecido con las personas y viendo cómo ese gasto se convierte en una bendición para todos. Y esa creo que es la labor más importante de un hijo de Dios. Porque si entendemos, familia, que todo lo que tú y yo tenemos, sí, cuando lo damos con alegría, se convierte en bendición, entonces no solamente le estás dando dinero a una persona, le estás dando la bendición de Dios. Ahora imagínate hasta dónde llega tu dinero en una economía como esta, ¿sí? O sea, ¿cuántas vueltas no da el mismo billete para que llegue otra vez a las mismas manos? Entonces, si tú eres capaz de dar con alegría, esa bendición va a llegar a todas las manos que toquen ese dinero, porque tenemos esa capacidad. Te leo un verso. Es de mis versos favoritos. Dice 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque ¿qué? Dios ama al que da con alegría. Mira, lo primero que debemos entender es que el mandamiento de dar es para todos.
¿Sí? Sí leíste la primera parte, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? Que cada uno dé. Eso es un mandamiento, familia. Todos en nuestro presupuesto debemos tener un espacio para la generosidad. Todos. ¿Ok? Si tú lees la mayoría de los libros de finanzas personales, si tú lees la mayoría de los libros de éxito financiero, todos esos libros, adivina qué, te enseñan a dar. Todos esos libros te enseñan a vivir con menos de lo que ganas y a dar más. Y esto es importante entenderlo, porque si la Biblia, el resumen de la Biblia es el amor, entonces la Biblia es el libro de la maestría de dar y servir. ¿Estás acá conmigo en eso, no? Si algo hace la palabra de Dios por nosotros, familia, es quitarnos el egoísmo, quitarnos el miedo y sembrar, en vez del egoísmo y el miedo, la generosidad y el contentamiento, la fe y el contentamiento. Sigo con el verso, dice que cada uno dé. Eso es para todos, no importa la condición. Ahorita te decía, Dios no discrimina para bendecir, pero tampoco para pedir. Es bien difícil pedir, oigan. ¿Sí? Como pastor es bien difícil. Es muy difícil porque es mucho trabajo el que se hace. Pedir es complicado. Y una vez le decía a Dios, me da vergüenza pedir. Y luego me dice, ¿por qué te da vergüenza? Si yo pido desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que hago es pedir, me dice. Entonces, que no te dé vergüenza. ¿Sabes por qué Dios pide? Porque Él siempre da más de lo que pide. Dios pide porque Él da primero antes de pedir. Y esto es importante. Entonces, Él no discrimina para pedir. Todos. Si ¿quieres vivir el reino de Dios? ¿Quieres vivir el reino de Dios? Necesitas aprender a dar. Así. Necesitas aprender a dar. Cada uno dé. Ahora, ¿qué es lo que es opcional? La cantidad. Dice, dé como qué, como propuso en su corazón. ¿Sí? Porque la cantidad, considero yo, que es en función de la fe, de la relación, del corazón, de la situación, de 1000 cosas. Hay 1000 situaciones que evaluar dentro de cuánto dar, ¿ok? El cómo dar, eso no, se da con alegría, se da con gratitud. Por eso el verso termina diciendo, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Te leo otro verso. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Mira, te lo voy a explicar así. Para Dios no es nada, para Él, prosperarte y enriquecerte. ¿Sí se saca conmigo? O sea, a veces decimos, no, para aquel rico es como quitarle un pelo a un gato. ¿Sí has escuchado esa frase, verdad? Para Dios, familia, a Él no le cuesta nada enriquecernos. A Él no le cuesta nada. Es más, Él quiere hacerlo. Él está más deseoso de prosperarte y bendecirte que tú necesitado de la bendición. Pero hay reglas en este reino, ¿ok? Él tiene tu bendición así y a manos llenas. Y la Biblia está repleta de eso, ¿sí? Repleta de milagros económicos, repleta de milagros de abundancia y todo esto. Pero empieza con algo. Dice, ¿qué dice al principio? Honra al Señor con tus bienes. Y aquí viene el secreto en este verso. La honra, familia, es cuando das con gratitud. Es cuando das con contentamiento. Cuando tú y yo venimos y le damos algo a Dios, necesita esa ofrenda convertirse en honra. Algo que damos porque estamos agradecidos. Familia, ¿con qué pagaríamos la salvación? ¿Con qué pagaríamos la vida eterna? ¿Con qué pagaríamos el perdón de nuestros pecados? ¿Con qué pagaríamos todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo? ¿Cómo podemos pagar eso? Lo único que podemos hacer es agradecer. A nuestro Padre Celestial no le hace falta nada, pero su corazón siempre está abierto para la gratitud y Él se complace en la gratitud. Entonces, la honra es eso. ¿Qué es? Dar con contentamiento y con gratitud. Fíjate qué triste que en ocasiones damos para recibir algo de Dios, ¿ok? Creo que esa no es una buena intención. Sí funciona más o menos así, pero no es la intención. Yo creo que tú y yo deberíamos de darle a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos ha dado primero. Ahora, otro verso. El primer paso de la generosidad, ¿qué es? Honrar a Dios. El segundo aparece en Efesios 6 del 2 al 3 y dice así:
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, esto es importante porque ¿de qué nos sirve la riqueza sin salud? ¿Ok? Y fíjate cómo Dios arma el rompecabezas. Si tú lo honras a Él, Él llena tus alacenas. Es lo que acabamos de leer. Pero inmediatamente después Él nos da otra instrucción. Es honra a tu padre y a tu madre para que tengas éxito, o sea, para que las cosas te salgan bien y tengas salud o tengas larga vida. Ahora, esto es hermoso, familia, porque cuando yo entendí el principio de la honra a los padres, yo puse a mis padres en mi presupuesto. Yo creo que la honra nunca se deja al azar, porque si tú dejas la honra al azar, nunca va a ser el momento adecuado, ¿sí? Por eso lo leíamos, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Creo que es algo que se planea anticipadamente antes de gastar. Primero Dios, la porción, lo que yo haya decidido, en mi gratitud, en mi fe, en mi amor por Él, decido. Y después es a mis padres, ¿ok? Cuando yo entendí la bendición que hay en la honra a los padres, en mi presupuesto, mes a mes, y cada año Miss y yo aumentamos la honra que le damos a nuestros padres. Ahora, hay algo importante aquí. En un inicio, a mis padres, yo solo les mandaba dinero. O sea, cada vez que yo iba a hacer el depósito o la transferencia, no sé si era mi propia mente, la voz del enemigo, el diablito que se te sienta aquí, no sé qué sería, pero de repente empezaban a llegar muchos recuerdos no gratos de situaciones que yo había vivido con mis papás, ¿ok? Cuando yo quería honrarlos, empezaban estas voces de ¿para qué lo haces? Ni te lo agradecen. Cuando tú eras chico, ni te lo daban a ti. Fueron bien exigentes y se revolvían mis emociones dentro de mí bien fuerte. Había una situación en mi corazón que, mira, yo tuve, gracias a Dios, tuve excelentes padres y aún así hubo situaciones que marcaron mi vida. Hubo situaciones que lastimaron mi corazón y hubo temporadas donde me sentí en abandono, hubo temporadas donde me sentí muy solo, muy exigido, y a lo mejor es parte de mi personalidad, pero se quedaron marcadas en mi corazón. Ahora, yo les mandaba dinero, pero no los honraba. Yo quiero que entendamos esto. Yo les mandaba dinero, yo les depositaba dinero, pero era solo dinero, no era honra. Y yo descubrí algo cuando mi corazón fue sanado. Cuando yo perdoné a mis padres, cuando empecé a desechar todo eso malo y empecé a observar lo bueno que ellos habían sido conmigo, empecé a atesorar los buenos momentos, empecé a recordar, a forzarme a recordar lo bueno que yo había vivido con ellos y lo muy esforzado o el esfuerzo que ellos habían hecho para conmigo. Mi forma de dar cambió con ellos. Ahora, ¿cómo noté la diferencia, familia? En el fruto, en el resultado. Yo creo que esta parte de la Biblia donde dice que la misma semilla puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La misma semilla, ¿estás escuchando eso? La misma semilla da 3 tipos de porciones en fruto: 30, 60 y 100. Yo descubrí que el factor que hace que el fruto sea distinto es la honra con la que lo haces. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé realmente a honrar a mis papás y cada vez que yo les hacía ese depósito, esa transferencia, había gratitud en mi corazón. Muchas veces lo deposité con lágrimas, pero no de dolor, sino de agradecimiento, porque toda la vida soñé con poder bendecirlos a ellos y tener para poder bendecirlos a ellos. Las cosas cambiaron, no solamente a nivel económico. Veo una satisfacción y una plenitud interior. Por eso dice la promesa: para que te vaya bien, ¿te fijas? Y seas de larga vida. Hubo un contentamiento distinto, de la misma manera que con Dios. Porque igual, yo tengo toda la vida en la iglesia y yo aprendí a ofrendar desde muy niño. Y hubo temporadas de mi vida donde lo hacía con molestia, pero lo hacía porque bien religioso, pues, ¿verdad? Bien obediente yo. Y lo hacía y me forzaba a hacerlo. Y veía fruto, pero poco fruto. Porque acá lo que determina el nivel o el grado del fruto, familia,
es la generosidad y el contentamiento. Son las dos cosas sumadas. Dios ama al que da con alegría. Entonces, honramos a Dios. Después, honramos a nuestros padres, lo necesiten o no, hayan sido buenos o no, te lo agradezcan o no. Así como un buen trabajo habla bien de ti, la honra habla bien de ti. La honra tiene que ver con quien la da, no con quien la recibe. Hay gente que no te va a agradecer, ¿sí? Y cuando tú haces un buen trabajo es igual, pero hay alguien que sí te está viendo. Dios siempre te está viendo. Y Dios siempre está esperando oportunidades para bendecirnos. Y por último, es una situación que ya había tocado, pero quiero volver a retomar porque quisiera que no lo olvidáramos, familia. Dice así, el Salmo 41:1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo el Señor lo librará. Mira, primero Dios, después tus padres, y después tú y yo debemos apartar una porción. Debemos proponernos en nuestro corazón desde antes, decir: esto no es mío, esto es para alguien en necesidad. Y esto, Dios, si tú lo necesitas, si alguien está orando por esta porción, ponlo delante de mí, porque yo quiero ser la respuesta a esa necesidad. Y créeme, Dios te pone cara a cara con la necesidad. Es algo hermoso como Dios lo hace. Ahora, dice: el que piensa en el pobre, el día malo Dios lo librará. Mira, es algo hermoso esto, porque yo te he enseñado que un hijo de Dios no ahorra para tiempos malos, ¿verdad? No ahorramos, porque eso es falta de fe. Eso es fe puesta del lado contrario. Es que estoy ahorrando por si algo malo pasa. O sea, ¿sí? ¿Estás acá conmigo? Y en ocasiones ahorramos así, por si algo malo pasa. No, escucha, los hijos de Dios ahorramos por si papá lo necesita, por si hay alguien que lo necesita, por si hay alguien en necesidad que Dios va a poner delante de mí. Ahora, si yo ahorro o si yo guardo esa porción para bendecir a alguien, si en algún momento yo tengo una mala temporada, en el día malo, dice, el Señor lo librará. ¿Te das cuenta que cuando la Biblia dice haz tesoros en el cielo, que cuando la Biblia nos lleva a esta generosidad a las personas en necesidad, es porque no hay mejor manera de asegurar nuestro futuro que esa forma? Porque en el día malo, si en algún momento hay una situación difícil en tu vida, el Señor te librará. Otro texto referente a este mismo tema, Proverbios 19:17, dice así: darle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Fíjate qué tan próspero puedes llegar a ser en el reino de Dios, que tú le prestes a Dios. Imagínate qué hermoso es eso. O sea, no sé si concibes esto conmigo. Dios no necesita nada, y Dios es riquísimo, y el reino también. Pero imagínate a qué grado de bendición podemos llegar tú y yo, que cuando le damos a alguien en necesidad, literalmente es prestarle a Dios. Entonces, creo que todo lo que veíamos desde el inicio, de cómo hubo maldición al momento del trabajo, de cómo vemos toda esta complicación económica como una carga para muchos de nosotros, familia, se rompe en estas dos virtudes, que es contentamiento y generosidad. Y escucha, parece sencillo, ¿sí? Parece simple el mensaje, lo es, pero te va a cambiar la vida si obedeces. Te va a cambiar la vida si tú y yo escuchamos hoy la voz de Dios y decimos: Dios, si trabajo es para honrarte a ti, para honrar a mis padres y para ayudar a las personas en necesidad. Y obviamente hay una mayor porción que es para ti, para los tuyos. Eso no se quita del presupuesto, pero creo que debemos reenfocar el corazón y la mente a lo que Dios nos llamó. Y cierro la sesión de hoy con este verso. La banda puede pasar, por favor, Mateo 20, del 25 al 28, porque esta es la inspiración, familia, que todos debemos tener para vivir en generosidad y contentamiento, ¿sí? Para vivir en esta virtud de todo estará bien. ¿Puedes estar seguro de eso conmigo? ¿Cómo vivirías hoy si hubiera sido a tu futuro? Imagínate que pudiéramos viajar al futuro y te vieras en prosperidad, con tus hijos bien, con esas situaciones que no has resuelto, resueltas, con esas deudas que no puedes pagar, pagadas, con esa casa que has soñado tener. Imagínate que viajaras al futuro y vieras todo eso, y luego Dios te dijera: hay que volver a tu presente. ¿Cómo vivirías?
¿Cómo vivirías tus próximos días? ¿Sabes que esa es la fe? Es esta misma convicción de que todo estará bien, todo estará bien. Y estamos seguros de eso, por lo que dice Mateo 20, del 25 al 28, dice: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Familia, podemos cancelar la maldición de la pobreza y del trabajo, entendiendo que estamos aquí para dar y servir. Nuestro Maestro a eso vino. Si Él lavó nuestros pies, ¿por qué no vamos a lavar los pies de los demás? Si Él entregó todo por nosotros, creo que tú y yo también podemos hacerlo. Y entendiendo eso, familia, Él me amó primero. Él me amó primero. No vamos a recibir recompensa de nadie más, ni de las personas, de nadie más. La recompensa viene de Él, el amor viene de Él, la gracia viene de Él. Él lo está viendo todo, Él está viendo nuestro corazón y Él siempre quiere bendecirnos. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús.